Érase una vez, en la Europa del siglo XVIII, un niño llamado Antonio Salieri. No nació en una familia famosa ni rodeado de música, pero desde muy joven intuyó que los sonidos podían convertirse en su forma de estar en el mundo. Para Salieri, la música no fue un milagro repentino. Fue aprendizaje, escucha, repetición y esfuerzo. Mientras otros soñaban con brillar, él aprendía a construir. Aún adolescente, Antonio dejó atrás su hogar y viajó a Viena, la capital musical del imperio. Una ciudad donde cada teatro, cada café y cada calle respiraban música. En Viena, Salieri encontró maestros, oportunidades y también exigencia. Allí comprendió que el talento solo florece cuando se combina con disciplina y responsabilidad. Con apenas 24 años, Antonio Salieri fue nombrado compositor de la corte imperial. No era un premio, era un encargo. Su música debía servir a la ciudad y al imperio. Desde entonces, su vida quedó unida al teatro. Ensayos, cantantes, orquestas, estrenos. Salieri no solo componía, organizaba, dirigía y cuidaba cada producción. Durante décadas, Salieri fue una de las columnas que sostuvieron la vida musical de Viena. Su trabajo no siempre se veía, pero sin él, los teatros no habrían funcionado. Entre sus grandes éxitos estuvo Les Danaides, una ópera poderosa y dramática que llenó el escenario de emoción, coros, orquesta y espectáculo. El público aplaudía, el emperador observaba desde su palco, y la ópera se confirmaba como algo más que entretenimiento. Era cultura, política y arte al mismo tiempo. Viena hervía de talento. Estrenos constantes, nuevos compositores, rivalidades y admiraciones. La música era competencia, sí, pero también comunidad. En ese mundo apareció un joven extraordinario, Wolfgang Amadeus Mozart. Genial, imprevisible, capaz de imaginar música con una libertad asombrosa. Mozart improvisaba ideas brillantes casi como un juego. Salieri, en cambio, las habría organizado, revisado y llevado a escena. Dos formas distintas de crear. No fueron enemigos. Fueron contemporáneos. Colegas dentro de un sistema exigente. Incluso colaboraron juntos en una obra, demostrando que el mito del odio no pertenece a la historia. Mientras Mozart sorprendía al mundo con su genio, Salieri mantenía vivo el engranaje musical de Viena. Gracias a él, los teatros seguían abiertos y la ópera seguía sonando. Salieri compuso más de 40 óperas, además de conciertos, música religiosa y obras instrumentales. Su música estaba en todas partes. Pero su legado no terminó en las partituras. Fue también maestro. Por sus clases pasaron jóvenes que marcarían el futuro: Beethoven,
Schubert. Liszt. En una obra divertida titulada Prima la musica e poi le parole, Salieri planteó una pregunta con humor: ¿qué es más importante en la ópera, la música o las palabras? La obra no daba una respuesta única. Mostraba que la ópera nace del diálogo, del equilibrio y del trabajo conjunto entre compositor y poeta. Así fue también la vida de Salieri: menos mito, menos leyenda, pero mucha constancia. Menos fulgor momentáneo y más continuidad. Antonio Salieri no fue el villano de la historia. Fue el músico que sostuvo el escenario durante generaciones, para que la música, de muchos, no solo de uno, pudiera seguir viviendo.